Cámara, por supuesto, la lamentable partida física del Papa Francisco. Mañana esta va a ser la noticia que va a tener ocupado al mundo con la atención puesta en este funeral, en el último adiós Últimos al 9 Papa días. Francisco. Sí, por supuesto. Hay una feligresía católica muy importante en Venezuela y sabemos esa proximidad que tenía para con el pueblo venezolano, el nombramiento de los santos, esa búsqueda del diálogo y la conciliación entre factores políticos en Venezuela. Hablemos de la partida del Papa Francisco. Tú sabes que el pobre Papa Francisco llega al mundo polarizado. Es una tragedia para él porque es uno de los grandes papas. Hizo miles de cosas que, como era un hombre más bien modesto, no le hizo propaganda. Él cambió la constitución de la iglesia totalmente. Él logró un acuerdo con la China, que tenía varios jesuitas presos y que podían terminar con pena de muerte. Y tenía desde Juan Pablo II que eso no se lograba, lo logró Francisco. Él logró el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, por eso visitó varias veces a Cuba y lo tildaron de comunista, para lograr un acuerdo que abrieran embajada a los dos países. Hizo muchísimas cosas, cambió los dicasterios, los descentralizó, que son los ministerios del Vaticano. Ahora, le cayó la polarización que viene de Argentina, lo trataron de comunista, que ya lo habían tratado cuando era obispo y cardenal, porque era un hombre muy modesto, que él mismo se cocinaba, siendo cardenal, la comida. Él viajaba en transporte público, en una época tuvo una Harley Davidson vieja que le regalaron los feligreses. En definitiva, fue un hombre que tuvo una opción por los más débiles, por los más pobres. En el caso de Palestina, fue un hombre totalmente recto en cuanto a la doctrina cristiana. Todos los días él estaba en contacto con el párroco de Gaza, lo llamaba todos los días. Y era tan importante, pues la iglesia se había venido a menos ya con el último papa, que era un hombre para todo. El último que lo visitó fue el vicepresidente de Estados Unidos, y los mal hablados de aquí de Caracas dicen que era un hombre baboso. No solamente deja un legado de paz y de entendimiento entre factores, sino que también resalta esa sencillez que, bueno, en los materiales que se ven de sus últimos días se ha hecho viral, la forma en que le gustaba ser saludado, la forma en que administraba toda esta conexión con las diferentes comunidades, y ya en este último adiós también en la sencillez de su ataúd y del protocolo de su funeral, ya de partida en estos últimos días para el Papa Francisco. Y no pudo hacer todos los cambios que quería seguramente, porque tenía que, como un juez de paz, ponderar los dos lados. Vamos a entrar... Sí, por ejemplo, nada más último, con los conservadores de la iglesia, él les permitió hacer la misa en latín y volteada el altar de otra manera, que son unas misas que me dicen de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que son las más concurridas, y por gente joven como tú. Más bien en las otras va pura gente vieja y no son tan concurridas como yo. Bueno, hablemos un poco de la justicia de paz. Bueno, dicen que la vejez es experiencia, es conocimiento, Gracias. es guía. Son esas personas que hacen la mentoría para, bueno, los jóvenes, esas generaciones de relevo que venimos detrás. Bueno, vamos a hablar precisamente de estos avances que han tenido los jueces de paz en este nuevo nombramiento. Ahora la justicia de paz tiene un apellido, Justicia de Paz Comunal, pero ya usted tiene, bueno, más de 20 años. Esa no es la constitucional. De experiencia en esta justicia de paz. ¿Cómo ha sido ese acercamiento con las comunidades? Mira, más que con la comunidad es con los que vienen peleados. Pues las comunidades no se pelean, afortunadamente, pues imagínate, tendríamos guerra civil a cada rato. Pero sí hay entre marido y mujer, hermano y hermana, que se han peleado por tonterías, hasta por una lata de sardinas. Pero en lo largo yo tengo 22 años de juez de paz. Me he mantenido, en Baruta eligieron cerca de 70, nos quedamos sino 2 actuando. Creo que es importante como el primer paso en el sistema de justicia. Debería haber jueces de paz en todos lados, por eso yo no rechacé
la elección de jueces de paz comunales, que tal vez no están tan bien formados, que tienen un ámbito muy reducido porque es la comuna o el consejo comunal, pero que son útiles, evidentemente son útiles. Esa necesidad de resolver esos problemas entre vecinos, entre familiares, de entendimiento, ¿cómo podemos trasladarla de forma macro a los factores políticos en el país que cada día siguen, bueno, en esa necesidad y en esa búsqueda de entendimiento, de reconciliación entre venezolanos, indistintamente de los factores políticos? Más que necesidad, priva la necedad, porque hay un gran pleito, sobre todo en el ámbito de la oposición, pues el gobierno tiene sus candidatos y de hecho antes en esta silla estuvo uno, peleando si van a votar o no van a votar, como si fuera una doctrina de los votadistas y los no votadistas o abstencionistas. Por Dios, es algo absolutamente absurdo. Yo, por ejemplo, creo que hay que ir a votar, voy a votar, pero no sé por quién votar porque esta es una elección muy extraña que faltando prácticamente un mes para la elección, no se conocen quiénes son los candidatos. El martes justamente inicia este periodo de campaña y nos decía nuestro invitado anterior que se trata de una campaña corta, inédita, pero no, ya estarían los preparativos y estaría el porcentaje del cronograma electoral bastante avanzado, en un porcentaje bastante avanzado de cumplimiento. Bueno, pero es que, a ver, el programa es el CNE, que eso marcha como un ferrocarril sobre los rieles, eso no tiene nada que ver con lo que yo digo. Yo lo que digo es que el elector tendríamos el derecho a que se nos explique qué es lo que quieren hacer, cuál es el pasado de los candidatos, porque uno no va a votar a ciegas, yo por lo menos no lo pienso hacer. Entonces, los candidatos a gobernador tampoco se sabe quiénes son completos. Claro, si uno se pone a buscar en el CNE información, pues eso no tiene tiempo la gente tiene que trabajar. No, importante este llamado que hace y es bastante atractivo lo que dice, porque la disyuntiva no es votar o no votar, definitivamente hay que hacer uso de ese derecho, de ese ejercicio al voto, de ese derecho al sufragio, pero ese llamado que hace de la necesidad de conocer más sobre cuáles son los candidatos y por supuesto el candidato y la propuesta para que los ciudadanos puedan conocer y tomar una decisión importante, este llamado a los diferentes candidatos, a los diferentes factores políticos que están postulándose de cara a estas elecciones. Con respecto ya, para concluir, a la importancia, lo preguntábamos también temprano, a la importancia de dónde debe estar el interés del ciudadano y del elector, quizás en la elección de los diputados a la Asamblea Nacional. Algunos lo consideran un poco más estratégico, otros ven un poco más de importancia en las regiones. ¿Dónde cree usted que debe estar el interés del elector? El gobernador, sin duda, porque los consejos regionales se han venido muy amenos y no han legislado la gran mayoría de los estados en lo que es referente a ellos. Por ejemplo, han podido poner impuestos para poder mejorar los servicios que prestan, no lo han hecho nunca, porque eso supuestamente a la gente no le gusta. Bueno, a la gente no le gusta, le metan la mano en el bolsillo, pero depende si explican para qué. Los diputados nacionales, bueno, yo lo que espero es que la mayoría de los que están ahí no repitan, porque cuando uno los escucha, Luciana, yo veo, por cuestión de mi gusto, el desarrollo de las asambleas nacionales, el Congreso, de Francia, de España, de México también, de Argentina, y veo la nuestra, y las nuestras prácticamente lo que hacen es repetir mantras. Mira el pleito que hay con El Salvador. Evidentemente los venezolanos que están ahí están secuestrados. Con eso no basta, compararme yo a gritar y romperme las vestiduras y decir, están secuestrados los pobrecitos, ¿no? Bueno, desde el Ministerio Público y también desde la Asamblea Nacional se han emitido diferentes llamados, diferentes llamamientos, no solamente a la ONU, a la Corte Internacional Penal, también a los diferentes entes que administran justicia para velar y garantizar los derechos de estos venezolanos que están en el SECOT en El Salvador. Ya hemos conocido de diferentes diligencias judiciales administrativas que se han realizado desde eso hay que hacerlo, organismos. pero eso es parte del ferrocarril. Ahora, la población tiene que hacer otro tipo de cosas.
Por ejemplo, hay productos que se terminan de hacer en el mundo global en El Salvador y están entrando aquí y se están vendiendo. Yo veo y no los compro. Ahora, el que no debería permitir que entrara nada de El Salvador es Venezuela. Esa tontería de la unión de los pueblos, no, un momentico. Bukele ha agredido a Venezuela, no se le puede tolerar eso, punto. Yo pongo el ejemplo del Canadá. Canadá, cuando Trump dijo que le iba a poner unos aranceles, enseguida en puestos de supermercados y talleres mecánicos pusieron los canadienses letreros: no compramos nada en Estados Unidos, no aceptamos el dólar americano. ¿Por qué nosotros lo que nos gusta es pararnos frente a una cámara y rompernos las vestiduras y los diputados gritan: no pasarán, no pasarán? Bueno, ¿cómo que no pasarán, Dios mío? No, Están pasando. Quizás se trata también de buscar las vías administrativas o judiciales y no profundizar o agudizar esta crisis política y diplomática que existe entre países con estos 252 venezolanos detenidos en el SECOT. Nosotros debemos